Día 59 de la lectura de 1984 de George Orwell. Estamos leyendo el apéndice. A ver, página 320. Las palabras B no se creaban según un plan etimológico. Las palabras con que se construían podían tomarse de cualquier parte de la frase, colocarse en cualquier orden y mutilarse de cualquier modo que permitiera pronunciarlas con facilidad y al mismo tiempo indicar su derivación. En la palabra crimental, crimen del pensamiento, mental, iba al final, mientras que en mental policía del pensamiento, iba al principio. Y en la última palabra policía había perdido las últimas sílabas debido a la mayor dificultad de garantizar la eufonía. Las formaciones irregulares eran más comunes en el vocabulario B que en el A. Por ejemplo, las formas adjetivadas de miniver, minipaz y minimor eran respectivamente miniver pleno, minipaz pleno y minimor pleno, porque verdad pleno, paz pleno y amor pleno eran ligeramente más difíciles de pronunciar. En principio, no obstante, todas las palabras B podían seguir y seguían las mismas normas. Algunas palabras B tenían significados muy sutiles. Por descontado en el vocabulario, también palabras compuestas como habla-escribe eran meras formas útiles carentes de cualquier matiz ideológico. Era un apunte. Algunas palabras B tenían significados muy sutiles, apenas inteligibles para cualquiera que no dominara totalmente la lengua. Considérese, por ejemplo, una frase típica de un editorial del Times como viejo pensadores no bien tresiente Sosing. La forma más breve de explicar su significado en vieja lengua habría sido: aquellos cuyas ideas se formaron antes de la revolución no pueden tener una comprensión emocional plena de los principios del socialismo inglés. No obstante, no se trata de una traducción exacta. Para empezar, para entender el significado completo en nueva lengua de la frase que acabamos de citar, había que tener muy claro lo que se entendía por Sosing. Y además, solo una persona muy familiarizada en el Sosing podría apreciar toda la fuerza de la palabra. Vientreciente, que implicaba una aceptación ciega y entusiasta difícil de imaginar hoy, o de viejo piensa, que estaba inextricablemente asociada a la idea de maldad y decadencia, pero la particular función de algunos términos en nueva lengua, entre ellos viejo piensa, no era tanto de expresar significados como destruirlos. Dichos términos necesariamente escasos habían ampliado su significado hasta contener listas enteras de palabras que podían ser nombradas como un único término podían borrarse y caer en el olvido. La mayor dificultad a que se enfrentaban los compiladores del diccionario de nueva lengua no era tanto inventar nuevas palabras como acotar su significado una vez inventadas, o lo que es lo mismo, asegurarse de que rangos de palabras habían eliminado por su existencia. Tal como hemos visto ya en el caso de la palabra libre, se conservaron por motivos de conveniencia. Algunos términos que eran en otro tiempo habían tenido un significado herético, pero solo tras purgarlos de los significados indeseables. Muchas palabras semejantes como honor, justicia, moral, internacionalismo, democracia, ciencia y religión sencillamente dejaron de existir. Unas cuantas palabras baúl las englobaron al mismo tiempo que las abolieron. Todos los términos agrupados en torno a los conceptos de libertad e igualdad, por ejemplo, estaban contenidos en la palabra crimental, igual que el viejo piensa contenía a los que se agrupaban en torno a los conceptos de objetividad y racionalismo. Una mayor precisión habría sido peligrosa. La perspectiva requerida a los miembros del partido era similar al de los antiguos hebreos que sabían, sin saber mucho más, que las demás naciones adoraban falsos dioses. No era necesario que supieran que dichos dioses se llamaban Baal, Osiris, Moloch o Astartov, y probablemente cuanto menos supieran, tanto mejor para su ortodoxia. Conocían a Jehová y sus mandamientos, y en consecuencia sabían que todos los demás dioses con otros nombres o atributos eran falsos. Más o menos del mismo modo, el miembro del partido conocía el modo correcto de proceder, y en términos muy vagos y generales qué desviaciones eran posibles. Su vida sexual, por ejemplo, estaba totalmente regulada por dos palabras en nueva lengua: crimen sexo, que era la inmoralidad sexual, y buen sexo, que era la castidad. El crimen sexo incluía cualquier desviación sexual, desde la fornicación, adulterio y la homosexualidad hasta otras perversiones, incluidas las relaciones normales si tenían lugar solo por placer.
No había necesidad de enumerarlas por separado, puesto que todas eran igualmente culpables y en principio estaban castigadas con la muerte. En el vocabulario C, formado por palabras científicas y técnicas, podía ser necesario dar nombres concretos a determinadas aberraciones sexuales, pero al ciudadano corriente no le hacía falta, sabía lo que era el buen sexo, es decir, las relaciones normales entre hombres y mujeres con el único propósito de engendrar hijos y sin placer físico por parte de la mujer. Todo lo demás era crimen sexo, era nueva lengua, muy pocas veces era posible elaborar una idea herética más allá de la percepción de lo que era. Pasado ese punto no existían palabras necesarias. Ninguna palabra en el vocabulario B era neutra hasta el punto de vista ideológico. Muchas eran eufemismos, así por ejemplo, campogozo, campo de trabajos forzados, o minipaz, el Ministerio de la Paz, en realidad el Ministerio de la Guerra, significaba casi lo contrario de lo que aparentaba significar. Por otro lado, también había términos que demostraban una franca y desdeñosa comprensión de la verdadera naturaleza de la sociedad oceánica. Un ejemplo era prolealimento, que se refería al entretenimiento de ínfima calidad y a las noticias falsas que el partido proporcionaba a las masas. Otros términos eran ambivalentes y tenían connotaciones buenas o malas según se aplicara respectivamente al partido o a sus enemigos, pero también había muchos que a primera vista parecían meras abreviaturas y que derivaban su carga ideológica no de su significado, sino de su estructura. Dentro de lo posible, todo lo que tenía o podía haber tenido significado político se hacía encajar en el vocabulario B. El nombre de todas las organizaciones, los grupos de personas, las doctrinas, los países, las instituciones o los edificios públicos se recortaba del modo habitual, es decir, se convertía en una única palabra fácil de pronunciar y con el menor número posible de sílabas, de manera que conservara su derivación original en el Ministerio de Verdad. Por ejemplo, el Departamento de Archivos, donde trabajaba Winston Smith, se le llamaba DEPARCH, el Departamento de Ficción se llamaba DEFIC, el Departamento de Teleprogramas se llamaba DECTEL, y así sucesivamente. Eso se hacía no solo con el objetivo de ganar tiempo. Ya en los primeros decenios del siglo XX, las abreviaturas habían sido uno de los rasgos característicos del lenguaje político y se habían visto que las tendencias a utilizarla eran más notables en los países totalitarios y las organizaciones totalitarias. Como por ejemplo tenemos palabras como nazi, gestapo, Comintern, Precor o Agitprop. Al principio dicha práctica se adoptó de manera casi instintiva, pero Nueva Lengua tenía un propósito consciente. Se daba por sentado que al abreviar así un nombre se reducía y alteraba sutilmente su significado y se separaba de las asociaciones que podría tener de otro modo. Las palabras internacional comunista, por ejemplo, evocaban banderas rojas, barricadas, la Hermandad Universal, Karl Marx y la Comuna de París. En cambio, la palabra Comintern sugiere solo una organización muy bien organizada y un cuerpo doctrinal bien definido. Se refiere a algo así tan reconocible y limitado en su propósito como una silla o una mesa. Comintern es una palabra que puede pronunciarse sin pararse a pensar en ella, mientras que internacional comunista es una frase en la que uno tiene que pararse a pensar, siquiera por un instante. Del mismo modo, las asociaciones de ideas evocadas por una palabra como Miniver son menos numerosas y fáciles de controlar que las evocadas por el Ministerio de la Verdad, lo cual explica no solo la costumbre de abreviar siempre que fuese posible, sino también el cuidado casi exagerado para que todas las palabras fueran fáciles de pronunciar. En Nueva Lengua, la eufonía se anteponía a cualquier otra consideración que no fuese la exactitud del significado. Aún así, para ello se hacía necesario sacrificar la regularidad de la gramática, y no es de extrañar, pues por razones políticas su finalidad principal era conseguir palabras cortas con un significado inconfundible que pudiera pronunciarse deprisa y apenas despertara ecos en la imaginación del hablante. Las palabras del vocabulario B incluso ganaban fuerza por el hecho de que casi todas se parecían. De manera casi invariable dichos términos, bien piensa minipaz, prolealimento, crimen sexo, campegoso, socim, vientreciente, mental poli y muchos más eran palabras de 3 o 4 sílabas con el acento distribuido por igual entre la primera sílaba y la última. Su uso favorecía una farfulla al mismo tiempo que marcaba y era monótona, y eso era exactamente lo que pretendía, que el discurso, sobre todo si versaba sobre cualquier asunto que no fuese nuestro desde el punto de vista ideológico, fuese lo más independiente posible de la conciencia. Era evidente
que en la vida cotidiana a veces era necesario reflexionar antes de hablar. Se acaba el